Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre los avances en el caso de Cecilia Monzón, esta abogada feminista que fue asesinada en mayo del 2022 y que el pasado 31 de mayo logró la sentencia contra Javier López Zavala, quien era su pareja sentimental, por condena de violencia familiar. Fue condenado a 6 años de prisión por este delito. Y para hablar de lo que esto significa en el largo camino que ha llevado para obtener justicia para Cecilia Monzón por feminicidio, pues vamos a hablar con Elena Monzón, quien es abogada y hermana también de Cecilia, quien ha llevado pues esta defensa por parte de la familia para lograr justicia para Cecilia. Pero después vamos a hablar... Otra vez, pero después... 1, 2, 3. Pero después vamos a hablar sobre un manual muy importante que se llama Menstruar en la Escuela, Manual de Acción para Docentes y Personal Directivo, que es una guía que busca transformar las prácticas educativas y de gestión escolar para garantizar que ninguna niña o adolescente vea comprometido su derecho a aprender a causa de lo que se ha denominado la pobreza menstrual. Y para conversar sobre este tema nos acompaña Jenny Farías, quien es directora de proyectos, operación y sustentabilidad en Mexicanos Primero, pero también es la coordinadora de las investigaciones Menstruar en la Escuela y Manual para Docente. Así que no se vaya, quédese con nosotros y acompáñenos. Y hoy vamos a hablar de un caso que hemos dado seguimiento a lo largo del tiempo desde CIMAC Noticias y también desde estos espacios de radio, que es la justicia y el caso de la defensora Cecilia Monzón. Es un caso emblemático por ser quien es Cecilia Monzón y por el legado que ha ido construyendo en el paso del tiempo. En días pasados, su hermana, que es también quien lleva pues el juicio y la representación legal, Elena Monzón, dio a conocer una sentencia de uno de los juicios, digamos, o de las causas que se están llevando en el caso de Cecilia Monzón. Y agradezco muchísimo a Elena que haya aceptado estar esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista. Elena, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme. Gracias por estar. Comparte con la audiencia qué fue lo que se logró estos días y qué falta precisamente por alcanzar. Sí, bueno, precisamente como ya señalabas, mi hermana Cecilia Monzón, que fue víctima de feminicidio el 21 de mayo de 2022, hace 3 años, realmente mi hermana pues era abogada, era feminista, apoyaba muchas mujeres en el estado de Puebla, que es donde ella vivía. Y pues una de las cuestiones que ella estaba llevando en vida era precisamente un tema propio, que era respecto a su expareja, el político Javier López Zavala, ¿no? Su expareja con quien tenían un hijo en común. Entonces había una cuestión que era el tema civil, el procedimiento de alimentos, y por otro lado había una causa que era la de violencia familiar. Mi hermana hasta el último día estuvo pidiendo que su carpeta, que había iniciado ella, de violencia familiar, se judicializara y que se llevara pues a juicio, ¿no? Nosotros lo que hicimos, ¿no?, cuando ocurrió el feminicidio fue evidentemente exigir que su feminicidio no quedara impune, es decir, que se siguiera la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que se llevara a los autores a juicio y que por lo tanto pues que digamos que tuviéramos justicia, ¿no? En ese sentido, lo que ocurrió fue que en el marco de esa investigación, Fiscalía General del Estado de Puebla identificó como autor intelectual a la expareja de mi hermana, precisamente, de Javier López Zavala, ¿no? Y además a 2 sujetos que están vinculados también, están imputados en el procedimiento como autores materiales. ¿Qué ocurre? Que en ese momento lo que nosotros decidimos en conjunto con Fiscalía fue continuar la causa de violencia familiar ya iniciada por mi hermana contra su expareja y al mismo tiempo continuar y presionar porque el juicio de feminicidio tuviera lugar, ¿no? En este momento estamos ya en un contexto en el que hemos podido anunciar que tanto Fiscalía General del Estado de Puebla como
nuestra representación legal, han conseguido pues la condena en violencia familiar. Esto ocurrió el viernes 29 de mayo para el 30 de mayo para el 31. Y a partir de ahí, pues ahora mismo seguimos el juicio de feminicidio, pero como anuncié ayer que teníamos audiencia de feminicidio, ya lo hacemos con el autor intelectual del feminicidio como sujeto que ya está condenado por violencia familiar. Es una sentencia de las que se cuenta un poco en México, porque es verdad que muchas veces las causas de feminicidio lo absorben todo, ¿no? Es verdad que es muy difícil llevar los dos procedimientos al mismo tiempo por el nivel de detalle que requieren cada uno de los dos y porque además es un ejercicio pues muy revictimizante el estar en los dos procedimientos, ¿no? Entonces es verdad que, como digo, se ve poco en México que ocurran dos causas simultáneas como es este caso, ¿no? Y sobre todo que se consigan pues condenas en violencia familiar en general creo que es muy difícil en México. ¿Era necesario, te pregunto yo, llevar las dos causas y no enfocarse solamente a feminicidio? Era necesario por dos motivos. La primera es porque mi hermana legítimamente ejerció sus derechos y por lo tanto una cuestión ahí ya de moral y de básicamente de una lucha solidaria que mi hermana tenía con todas las mujeres y que yo tengo con todas las mujeres en México. Porque existiendo, como digo, una carpeta iniciada por mi hermana, en donde mi hermana había ya llevado pruebas, donde existía documentación, la cuestión del desgaste que suponía llevarla, realmente creo yo firmemente que por una cuestión ahí ya de tanto a efectos de responsabilidad social como incluso moral con mi hermana, que fuera ella escuchada en juicio como tanto luchó, era necesario, por supuesto que era necesario y era imprescindible que se escuchara su verdad. Y esa verdad ha quedado acreditada. Por lo tanto, tenemos a un violentador condenado en este momento. A partir de ahí, lógicamente, es un juicio difícil de feminicidio que tenemos por delante, pero bueno, son cuestiones que vamos a seguir sorteando porque nada en este procedimiento ha sido fácil y digamos que a lo largo de estos 3 años ya nos hemos enfrentado a muchísimos escenarios que lo único que han hecho es darnos fuerza y básicamente trabajar todos los detalles para sacar esto adelante. Cecilia Monzón sigue dejando huella para las mujeres, para una causa en la cual ella creía, por supuesto, que era el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y el derecho de las mujeres a acceder a la justicia de manera rápida y expedita. El juicio de violencia familiar también senta un precedente para otras mujeres de que puede, por supuesto, cuando hay las condiciones y la voluntad, tú dirías, Elena, de las autoridades de abrir la puerta a la justicia, es posible que las mujeres accedan a ella. Claro, evidentemente aquí siempre está como decía yo el otro día, ¿no? Un delicado equilibrio que se tiene que tener con la Fiscalía. No nos olvidemos que la Fiscalía es realmente quien tiene el poder de presentar las acusaciones, ¿no? Y por lo tanto hay que tener ese delicado elemento que es, bueno, por un lado en este caso que conviven tanto la presión de las colectivas feministas, a quienes estamos mi familia y yo eternamente agradecidos por todo lo que han hecho en México, como también la presión social que obviamente se ha construido alrededor de pues, el escenario de impunidad que viven muchas mujeres, ¿no? Hay una necesidad de justicia en México para las mujeres y es lo que se ha visto en este caso y lo que obviamente nos ha dado también mucha fuerza para poder tener cierto equilibrio con la posición de Fiscalía, ¿no? Yo no puedo mandar a Fiscalía a hacer las cosas, pero es verdad que se ha conseguido tener suficiente atención como para que a Fiscalía del Estado de Puebla le interese sacar este caso adelante. Javier López Zavala está ya sentenciado por violencia familiar. 6 años, ¿ya está en la cárcel? Está en la cárcel desde hace casi 3 años. O sea, el 6 de junio, este viernes, hará 3 años que está en prisión preventiva. Ahora, por fin, con la condena que tuvimos el viernes, son 6 años de prisión. Por fin pasa de prisión preventiva en cuanto al delito de violencia familiar a ya una prisión declarada. Y que viene todavía el proceso del juicio de feminicidio, que eso lleva tiempo. ¿En qué etapa están en el juicio de feminicidio, Elena? Bueno, pues es un juicio oral. Ayer justo tuvimos la audiencia número 17. Digamos, la verdad, es un juicio largo porque al final tenemos a 3 acusados conjuntamente. Lo que hicimos pues en una decisión de Fiscalía que valoramos y que además nosotros también apoyamos fue unir las causas para que
realmente tuviéramos un solo juicio y porque hay una evidente vinculación entre el autor intelectual y los dos autores materiales, ¿no? Y nosotros, para acreditarlo todo, considerábamos que era mejor llevar esta estrategia de un solo juicio, pero al mismo tiempo son 3 personas que están representadas por 3 defensas, por lo tanto, pues es como tener 3 juicios a la vez, pero en un mismo escenario, ¿no? Entonces llevamos 17 audiencias, con la particularidad de que pues es un juicio en donde se tienen que acreditar muchísimas cosas, tanto materiales como respecto al autor intelectual, y por lo tanto pues está siendo muy lento, además de las prácticas dilatorias a las que ya nos tiene acostumbrada la defensa, ¿no? De por sí, como varias estrategias que han intentado para evitar que el juicio tenga lugar y que tenga lugar en el estado de Puebla, ¿no? Incluso pidiendo amparos para irse a Toluca en un momento dado, ¿no? Entonces, es más bien una tarea de no olvidarnos del detalle, atención al detalle en todo momento, no dejar que nos despistemos y, por otro lado, pues estar ahí presionando, estar ahí presentes. Yo estoy en la mayoría de las audiencias, de vez en cuando está mi madre también, porque son realmente 3 audiencias que son muy largas por semana. Y a partir de ahí, pues estaremos lo que tengamos que estar y siempre intentando, como digo, estar muy presentes en todo lo que tiene que ver con pues lo que se va haciendo también por parte de Fiscalía en el trabajo diario, ¿no? Porque evidentemente cada vez que se presenta prueba y cada vez que se lleva a cabo una actividad probatoria por Fiscalía, nosotros lo que intentamos es estar pues al día de todas las carpetas, sobre todo la abogada que está ahí presente, estar muy pendiente de todos los detalles que obran en el expediente. ¿De dónde sacas la fuerza para mantenerte a lo largo de este tiempo y continuar con la defensa? Bueno, como digo, aquí no estoy ni mucho menos sola, más allá de, además de las activistas como ya he mencionado, está también un equipo legal con el que confío, con el que he podido trabajar a lo largo de estos años, que me ha dado esa posibilidad de estar yendo y viniendo entre México y España. Y por otro lado, pues así somos un poco las Monzón, ¿no? Somos un poco guerreras, tenemos mucha energía y en mi caso tengo la suficiente paciencia y resistencia para aguantar el pulso. ¿Qué has aprendido a lo largo de este tiempo, Elena, como abogada, como mujer? No sé si antes ya te declarabas feminista y si ahora te declaras como tal. Es decir, hay alrededor muchas cosas que han significado seguramente en tu vida o constataciones o cambios. Bueno, obviamente me ha hecho convivir con como digo, mucho activismo feminista. Yo particularmente no me atrevo a llamarme a mí misma activista, creo que eso es un título que hay que ganarse. Hay muchas mujeres que así lo hacen, y sobre todo en entornos complejos como es México, en donde reconozco realmente ese trabajo diario y lo que supone, ¿no? Ser mujer en México es un contexto realmente diabólico, en el sentido de que hay muchos tipos de agresiones y en cualquier momento y en cualquier circunstancia, ¿no? Y a partir de ahí, el hecho de poder estar trabajando con activistas, incluso como sabéis, porque creo que desde SBAC habéis dado bastante difusión a la ley Monzón, ¿no? Estar viendo también cómo se va aprobando la ley a lo largo del país, pues me ha dado también la oportunidad de ver diferentes contextos y a partir de ahí yo creo que si tuviera que tildarme de algo de feminista, te diría que creo más en los actos que en las palabras y eso es lo que intento hacer. ¿Y qué México has visto, Elena? Es decir, en este recorrido de la ley Monzón, pero en este recorrido de acceso a la justicia para Cecilia, ¿qué México has ido descubriendo? Bueno, es un México, como digo, en donde hay diferentes. Yo creo que no hay una posición social ni una escala social en donde no haya agresiones a las mujeres. Creo que culturalmente es un entorno en donde hay una voluntad de evolucionar, o sea, eso lo he visto como nota positiva, lo destaco, o sea, sí noto que en el ambiente hay esa voluntad, pero ahora en los momentos concretos, ¿no? Es donde realmente puede suponer retos inmensos, ¿no? Entonces, si tuviera que ponerle un título, yo te diría que para mí México es brutal, ¿no? Brutal en cuanto a la capacidad de destrucción que tiene frente a las mujeres. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Has usado 2 palabras muy fuertes, diabólico y brutal. Si los une uno, parece esto un infierno. Bueno, yo he sido perseguida en coche por exigir justicia, en México.
cosa que no creo que pase en cualquier país democrático. No creo que sea lo más común tampoco, pero sí creo que pasa y que la vida de las mujeres, pues afortunadamente ahora veo, por ejemplo, cambios en cuanto a incluso la Secretaría de las Mujeres, que está muy pendiente, y sí creo que lo que está haciendo es una misión muy importante de poner a las mujeres en el centro y de tener esa voluntad de realmente trabajar para ellas y construir para las mujeres mexicanas. Ahora, como digo, hay una voluntad y eso lo destaco positivamente, muy positivamente. Lo que hay que ver es cómo se construye realmente todo esto. Y para mí, el México que encontré en su día cuando fui básicamente a velar a mi hermana fue esta mezcla entre una posibilidad, ¿no? Una especie de luz, incluso los girasoles que representan la causa creo que son esa especie de luz, pero al mismo tiempo sí creo que es un país brutal para ser mujer. Hablas de la secretaria de las mujeres. ¿Has tenido ya contacto con Citlali Hernández, la secretaria, para hablar del caso? O porque decías que ha estado muy pendiente del caso, Elena. Sí, bueno, yo creo que se ha visto en todo momento, ha hecho declaraciones públicas y no solamente hablo de un par de tweets que ha hecho en la red social X, también incluso ha hecho entrevistas en donde ha mencionado el caso, ¿no? Entonces yo sé que está pendiente y en ese sentido pues cuento con que no solamente ya está pendiente, sino que ese es el espíritu con el que se está trabajando desde el gobierno federal y entiendo desde el gobierno local del Estado de Puebla, que el otro día también la Secretaría de Mujeres sacó precisamente un comunicado respecto al caso y la condena que comentábamos antes de violencia familiar. Había un tema, y no sé si ya se resolvió, y te lo pregunto, que tiene que ver con el hijo de Cecilia. No sé si es uno o son dos, pero tú me lo aclararás. ¿Cómo está el caso de la patria potestad? ¿Ya la tienen ustedes? Bueno, es que hay que distinguir entre custodia y patria potestad, ¿no? En México, como estaba la ley, antes de la ley Monzón precisamente, pues los padres biológicos que cometían estos actos y eran imputados por procedimiento conservaban plenos derechos de patria potestad respecto a los hijos en común con la víctima de feminicidio, ¿no? Ahora con la ley Monzón eso no es exactamente así. La ley Monzón lo que supone es que con la vinculación al procedimiento como presunto autor de delito de feminicidio se suspende la patria potestad y eso impide el contacto o la convivencia de estos menores que como digo, se quedan orfanados por feminicidio, de estos menores con los padres que están imputados por procedimiento. Esto no era así cuando yo llegué a México, desafortunadamente. Por lo tanto, el agresor, porque hoy puedo decir el agresor de mi hermana, porque está condenado por esto, hubiera conservado plenamente estos derechos y lo que tuvimos que hacer fue iniciar un pleito primero de custodia. Ya ha quedado resuelto de forma firme. Nosotros siempre hemos estado al resguardo de mi sobrino y por lo tanto actualmente lo que tenemos es la custodia ya definitiva. Así que ese es un logro más en este largo proceso que llevan de 3 años. Vamos a ir a un corte de estación, Elena, y regresamos contigo para seguir hablando de lo que se resuelve. Vamos a un corte de estación rapidísimo, volvemos. El caso de Cecilia Monzón, un feminicidio que impulsó reformas por la justicia y la niñez. Cecilia Monzón Pérez fue una abogada penalista y activista por los derechos de las mujeres en Puebla. Dedicó gran parte de su vida profesional a acompañar a mujeres víctimas de violencia, defendiendo casos de pensión alimentaria, custodia y agresiones físicas o psicológicas. Su lucha fue pública, frontal y valiente, lo que la convirtió en una figura clave en el activismo jurídico con perspectiva de género. Cecilia también libraba una batalla legal personal. Había denunciado a su expareja, el político Javier López Zavala, por el incumplimiento de sus responsabilidades parentales. El 21 de mayo de 2022, Cecilia fue asesinada a plena luz del día en San Pedro Cholula, Puebla, mientras conducía su automóvil. Fue interceptada por 2 hombres en motocicleta que le dispararon 6 veces. El ataque, planeado con antelación, fue perpetrado con características claras de feminicidio debido a su activismo, la relación con el acusado y el contexto de violencia previa que había denunciado. Su asesinato conmocionó al país y generó una ola de exigencias de justicia tanto de la sociedad civil como de organizaciones feministas. Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado identificaron como autor intelectual a Javier López Zavala, exsecretario de Gobernación y excandidato a gobernador de Puebla. Además de él, se vincularon al proceso a 3 personas más, su sobrino, su secretario particular y un conductor. A pesar de las pruebas, el proceso ha sido lento, enfrentando amparos y retrasos judiciales.
En mayo de 2025, López Zavala fue declarado culpable del delito de violencia familiar en agravio de Cecilia, un paso importante, aunque aún queda pendiente la resolución por el feminicidio. Tras el feminicidio, surgió una demanda social para evitar que agresores accedieran a custodias o patria potestad sobre los hijos de las víctimas. Esto dio origen a la Ley Monzón, aprobada primero en Puebla y posteriormente replicada en otras entidades como Chiapas. Esta legislación establece que toda persona sentenciada por feminicidio o su tentativa pierde automáticamente la patria potestad, la tutela y cualquier derecho de convivencia con sus hijos. El objetivo es proteger a las infancias y evitar que revivan el ciclo de violencia desde el aparato legal. La Ley Monzón fue impulsada por la familia de Cecilia, especialmente por su hermana Elena Monzón, quien ha encabezado una campaña constante para lograr justicia integral y prevenir nuevos casos. El hijo de Cecilia, que en el momento del asesinato tenía 4 años, vive ahora bajo la custodia de familiares en España, lejos de los riesgos de una posible revictimización judicial. La ley lleva el nombre de Cecilia no solo como un homenaje, sino como un recordatorio del tipo de justicia transformadora que las víctimas merecen. El caso de Cecilia Monzón ha puesto en evidencia las fallas estructurales del sistema judicial mexicano en la atención a mujeres víctimas de violencia. Colectivas feministas como 50+1 han reconocido que leyes como la Monzón fortalecen los derechos de las mujeres y la niñez y han exigido que los jueces actúen con una verdadera perspectiva de género. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Y ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Recuerde 55 35 08 47 61 nuestras vías de contacto, y estamos hablando precisamente sobre este primer paso en el acceso a la justicia para Cecilia Monzón, que es la sentencia de 6 años contra la expareja de Cecilia, Javier López Zavala, quien fue condenado a 6 años por violencia familiar. Y tú señalabas, Elena, precisamente en las redes, que esto era un umbral de éxito, pero aún quedaba, pues, digamos, ajeno a este umbral de éxito, pues los daños causados también al hijo de Cecilia y de Javier. Esto era parte del juicio de violencia familiar. ¿Y cómo quedó esa petición que ustedes tenían en el caso del daño hacia el hijo de Cecilia? Sí, bueno, aquí hay que tener presentes 2 cosas, ¿no? Una cosa es el tipo delictivo de violencia familiar, ¿no? Es un tipo de delito que en el estado de Puebla pues ya lleva años que está en el Código Penal y que pues tiene unas características. Incluso el otro día creo que puse el Código Penal, el artículo en mis redes, precisamente subrayado por mi hermana, que lo trabajaba mucho. Y aquí, pues lo que consideró su señoría es que, si bien pues sucede, digamos, hay elementos, ¿no?, que nosotros aportamos y que aportó Fiscalía en su prueba y en sus conclusiones, si bien hay elementos, pues no los considera como lo suficientemente graves respecto a mi sobrino como para meritar el título de víctima de este delito, ¿no? Nosotros ahí discrepamos muy respetuosamente, creo que valdrá la pena plantearnos, ¿no? Y ya veremos si pasemos o no. Este 6 de junio veremos la sentencia, porque se hará lectura de sentencia este 6 de junio apenas, y ya decidiremos si vale la pena el revisitarlo, apelar y pedir ahí ese reconocimiento que nosotros creemos que corresponde a mi sobrino como víctima también de este delito, ¿no? Ahora bien, lo que yo comentaba respecto a lo que conocemos del fallo, pues es que lo que ha considerado, es decir, la parte que ha considerado respecto a mi hermana, su señoría, partiendo de la denuncia que se hizo y de la acusación que se hizo por Fiscalía, nuestra apreciación es, bueno, pues que es correcta, ¿no? Es decir, nuestro tema no está tanto en sí con cómo ha considerado el delito respecto a mi hermana. El tema es más bien que no lo ha considerado tan bien respecto a mi sobrino, ¿de acuerdo? Entonces ya veremos y luego, lógicamente, hasta qué punto nos interesa entrar en el camino de la apelación o no, ¿no? Porque también es verdad que estamos manteniendo el pulso en un juicio de feminicidio que, como yo decía, estamos a 3 audiencias por semana, cada semana, ¿no? Y ya llevamos así 17 vistas. Que es un proceso largo.
¿qué dirías? ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué has aprendido de lo que es la justicia en México cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres y violencia feminicida? Sí, ahí, mira, fíjate, una cosa, me gusta tu pregunta porque siempre hablamos de las autoridades y de lo mal que lo hacen o de lo poco que hacen. Tengo que decir que en el caso de mi hermana es un ejemplo de lo poco que hicieron. O sea, ahí no voy a poner ahí ningún otro adjetivo. O sea, lo hicieron mal y esto se sabe y lo sabemos desde el primer día, especialmente cuando se dio la vinculación. Ahora, lo que mejoraron desde entonces hasta ahora es alucinante, ¿no? Te estoy hablando de una condena. Entonces, ahora mismo yo no me quiero meter tanto en ese trabajo mal hecho o que deberían haber hecho y no hicieron para proteger a mi hermana, pero sí me gustaría hablar que en este contexto que tenemos de cómo funciona precisamente el procedimiento en México, en el que hay que darle mucho impulso a estas denuncias, ¿no? Si uno sencillamente deja la denuncia en fiscalía, hay tanta vorágine de trabajo y también a veces tan pocas ganas, depende de los funcionarios que estén ahí, que se puede quedar ahí perfectamente en el cajón durante años. Mi hermana lo que hacía era perseguir las denuncias, estar ahí presentes. Quienes la seguíais en redes, pues mi hermana, por ejemplo, colgaba constantemente actualizaciones, vídeos, posts, lo que hiciera falta para agilizar eso, para cerciorarse de que se estaba trabajando, de que no se quedaba eso archivado. Creo que eso lo he aprendido, o sea, soy quizá a veces muy intensa en el trabajo del caso, pero es que realmente solo es estar a manera, estar muy pendiente, o sea, por encima de lo que sería deseable, pero esa es la realidad con la que hay que convivir. Y luego, por otro lado, algo que yo diría que es fundamental para poder conseguir una condena en este tipo de casos es que haya una red de amigos, de familiares que estén dispuestos a dar el paso a denunciar. Y eso tengo que decir que pasa también aquí en España, ¿eh? O sea, al final, muchas víctimas, ¿qué pasa? Que es una violencia que es difícil de probar porque ocurre, normalmente lo más grave de la violencia ocurre como puertas para adentro, ¿no? Y muchas veces incluso a las víctimas les cuesta reconocerse como víctimas hasta pues que llega un momento en que la situación pues es irrespirable, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez que lo dicen, una vez que lo cuentan, o una vez que los familiares que están alrededor, las amistades que están alrededor se dan cuenta de que está pasando, pues estas personas nos convertimos en posibles testigos, ¿no? Y es importante tener la voluntad de hacer ese servicio social como tuvieron pues muchos amigos de mi hermana, de venir y hablar de lo que vieron, de lo que conocieron, además de la familia, ¿no? Y esa solidaridad que tuvieron estas amistades de mi hermana, pues es realmente una cosa que no terminaré de agradecer nunca, que hayan tenido no solo el valor, porque es una figura política ante la cual pues tienen delante a la hora de declarar, pero también ese, como digo, compromiso, esa lealtad, esa hermandad de venir a declarar a juicio y que tengo que decir que eso ya no depende de las autoridades como tal, ¿no? Depende de la responsabilidad que cada quien quiera tener en estos casos y que lo que hay que hacer es involucrarse porque realmente esto de la violencia machista solo la podemos parar entre todos. Y con un proceso judicial que realmente recupere las voces de las mujeres y le den el peso necesario cuando denuncian y no se quede, digamos, en el cajón o traspapelado en el montón de expedientes que puede tener alguien que le toque el caso de violencia contra las mujeres. Tú sabes, Elena, que el fin de semana se hizo una elección en México para renovar el Poder Judicial y uno de los grandes temas, de las grandes dolencias de este país es la impunidad. Estamos hablando del 98% de impunidad en cualquier delito, en el que quieras poner. No hay ese aparato de justicia que quisiéramos ver como ciudadanía, que actuara rápido e inmediato. Y bueno, tú lo conoces de primera mano cuando se trata de violencia feminicida y cuando está la vida de las mujeres en riesgo. ¿Crees que habrá cambios realmente con esto que ha ocurrido el domingo pasado en términos del acceso a la justicia, de la facilidad del procedimiento? ¿O qué percibes tú como abogada, como
víctima también en el caso de tu hermana. Sí, bueno, tú lo destacabas, ¿no? El punto de esa cuando hablamos de poner la voz de las mujeres en el juzgado, ¿qué comporta, no? Pues darle también mucha seguridad a las víctimas de que su denuncia va a llegar a algún puerto y de que efectivamente se les va a escuchar y no revictimizar, ¿no? Creo que todavía falta mucho por andar en ese camino, sin perjuicio de que, como digo, si se presiona, si se está ahí presente y si las familiares y los testigos de toda la violencia les dan apoyo a las víctimas, evidentemente se aseguran muchas más oportunidades de conseguir un procedimiento satisfactorio y además que la verdad prevalezca, ¿no? Entonces, evidentemente hay que escuchar y creer a las mujeres y hacer todo lo posible porque esas voces lleguen a juicio. Ahora bien, este cambio en el sistema judicial garantiza que esas voces vayan a ser escuchadas como corresponde. Bueno, es posible que dentro de lo que cabe haya más sensibilidad, pero lo que requiere la justicia mexicana, sobre todo, es sistematizarse, es decir, que la guía de perspectiva de género de la Corte Suprema de Justicia no sea un mero digamos, tríptico, no, que realmente se aplique al nivel local, no solo federal, y que además esto comporte que se conduzcan las partes con esa perspectiva de género también, porque hay que recordar, y esto yo no me canso de decirlo, que las y los abogados somos operadores de la justicia, es decir, quien ejerza la abogacía con puro interés privado sin tener en consideración que sirve a la justicia, realmente no debería estar dedicándose a eso, ¿no? Entonces, ¿va a ser suficiente con el cambio? No va a ser suficiente, ni tampoco para la velocidad que necesita México. Para mí hay cambios fundamentales que todavía no se están comentando y que creo que son muy importantes de incluir para mejorar la justicia para las mujeres. Uno de ellos tiene que ver, lógicamente, con la abogacía como tal. Creo que hay muchos abogados que pervierten la profesión en cuanto a la atención que le dan a las víctimas y los tratos que se les dan. Creo que ahí fundamentalmente la abogacía tiene que ser una gran reflexión, la abogacía en México, respecto a cómo ser un servicio para la justicia y para, en este caso, las mujeres, y eso es básico. Y luego, por otro lado, lo que sí veo es como víctima, ¿no? Es incluso, ¿no? Yo digo, tenemos representación legal, tenemos muchos apoyos y los agradezco todos los que queramos, pero lo que no tenemos es una herramienta procesal que nos equipare ni siquiera más o menos a lo que hace Fiscalía, ¿no? Es decir, nosotros siempre tenemos que estar interactuando con Fiscalía, buscando ese equilibrio, como comentaba yo antes, pero porque procesalmente nosotros somos básicamente unos invitados al procedimiento. No tenemos un protagonismo ninguno, las víctimas. Y eso no lo encuentro algo que en un Estado de Derecho a estas alturas del partido tenga sentido. Para mí, la reforma que se introdujo del sistema penal acusatorio hace ya tantísimos años, ¿no? Que aunque le llaméis nuevo sistema, ya lleva pues muchísimos años, se queda coja cuando las víctimas no pueden tener un ejercicio pleno de sus derechos para ser escuchadas en igualdad de condiciones en juicio. Así que esa herramienta procesal tendría que existir para garantizar que hay más oportunidades para que las víctimas tengan sus derechos y no se les revictimice. En este proceso electoral hubo cambios también en los juzgados. Yo te pregunto, Elena, en el caso de Cecilia, en el juzgado donde se está llevando a cabo este proceso por feminicidio, ¿va a haber cambios? ¿Se mantiene el juez? ¿Cómo queda con este proceso electoral el juzgado en el que están ustedes? Tenemos un tribunal colegiado, para empezar, tenemos una presidenta, 2 vocales, ¿vale? Entonces no ha habido cambio, nosotros seguimos como estamos ahora mismo. Y no hubo, en el proceso, no hubo cambios tampoco. No ha habido cambios, como digo, no estamos, incluso hemos podido continuar la audiencia sin ningún problema este lunes, como te comentaba. Porque hay en varios lugares que estos juicios se van a ver interrumpidos precisamente porque habrá cambios del personal que estaba laborando, así que en este caso, en el de ustedes, seguirán dando. Lecciones aprendidas, Elena, en este largo caminar que ustedes como familia, como víctimas,
tengan y que puedan dar luz para las para las víctimas que están llevando procesos similares como el de ustedes? Bueno, a mí esta es una pregunta que siempre me resulta muy incómoda, la verdad, porque lecciones aprendidas, yo no creo que haya nada aquí que yo quisiera o tuviera que aprender. Yo creo que no hay ninguna lección que yo pueda sacar de esto. No hay nada en ese sentido que yo pueda decir, pues mira, esto me faltaba por aprender. Pues no. Y si lo hubiera tenido que aprender, seguro que de otra manera lo hubiera conseguido, ¿no? Y luego, por otro lado, al decirle a las víctimas cómo reaccionar ante esto, siempre es lo que me incomoda muchísimo, porque yo no creo que haya una manera de hacerlo mejor o peor. Creo que sencillamente cada quien responde a su tiempo y como puede. Perdón, pero me refería más al proceso legal. Tú eres abogado y has tomado experiencia de esto. Has dicho, hay que estar ahí permanentemente, ¿no? Hay que estar porque no tienen una voz propia. Porque depende de lo que haga la fiscalía. Y muchas de las víctimas de feminicidio, que son sobre todo madres, hermanas como tú, hijas, las que llevan el proceso, se enfrentan, sin ser abogadas, a un sistema que desconocen completamente y que tienen que aprender rápidamente a moverse. Me refería a ese proceso más que a como víctima, ¿no? Pues lo primero que tienen que aprender, como bien señalas, es que las víctimas en el procedimiento tal como está diseñado, las víctimas están para ser ignoradas. Así tal cual está hecha la norma y así tal cual está hecho el sistema. Ahora, hay cosas que no se pueden ignorar, que es la insistencia y sobre todo es cuando uno se empieza a mirar las cosas. O sea, lo que sí les recomiendo a las personas es, hay medios, incluso digamos por internet, que permiten buscar los artículos el código de procedimientos penales, el código penal que corresponda al área, etcétera, leerlos, intentar entenderlos por su cuenta, ir al Ministerio Público y decir, oye, ¿te refieres a este artículo que me estás diciendo?, etcétera, ¿no? Luego, por otra parte, algo muy importante que tener presente siempre es precisamente la ley que regula. Cada fiscalía tiene en su estado una ley que la regula. Yo os garantizo que todas estas leyes, igual que la ley de atención a víctimas, dicen que os tienen que escuchar. Por más que el sistema esté configurado para ignorar, por más que la ley permita que se ignore a las víctimas, porque al final lo permite, también es verdad que hay derechos que permiten y que legitiman el actuar de las víctimas, ¿no? Entonces, siempre tenéis derecho, por mucho que os digan que no, y hay que ser pesados a morir. O sea, esto sí, que se acuerden, que se despierten y se ven a dormir los ministerios públicos pensando en las víctimas. Esto es así. Y decías algo muy importante en este aprendizaje, la red de amigos, la red que soporta, porque son juicios no sencillos, son largos. Esto es un proceso que necesita solidaridad para sostener lo que hay que sostener. Tal cual, efectivamente, la palabra es correcta, es solidaridad, o sea, absolutamente. Por eso decía, el compromiso, la lealtad que ha habido tanto de las colectivas feministas que conocían a mi hermana, pero también las que no la conocían y que sencillamente se han unido en sororidad. Y luego también que no hace falta tildarse de feminista o no. O sea, al final eso se trata de justicia, y cada vez que se consigue justicia en un caso, hay más oportunidades de que a esa justicia se expanda hacia otro, ¿no? Yo hablaba incluso el otro día de lo que significaba esta condena que acabamos de conseguir, ¿no? En cuanto a que se ha escuchado a una mujer, incluso después de su muerte se ha escuchado en sala, ¿no? Y ese tipo de justicia, cuando se consigue, se expande, o al menos eso es lo que creo, ¿no? Y la solidaridad digamos, en que se traduce todo esto es un poco el que, si yo consigo una sentencia que se puede extrapolar a otros, pues qué maravilla para todos. Y aparte de eso, el hecho de que para navegar todo esto en el día a día, efectivamente hace falta una red muy importante de amistades, de activistas y de colectivos que tengan este espíritu de solidaridad, que además, eso sí puede ser, así como te decía, brutal. Por un lado, también te digo que es admirable ese tipo de uniones civiles que hay en México, de gente con muchísima voluntad y muy entregada, que tiene toda mi admiración y respeto por luchar en un país sumamente injusto para que prevalezca la verdad y la justicia. Elena, te agradezco muchísimo que nos hayas podido estar esta mañana con nosotras y compartir lo que han en el juicio de Cecilia, y seguiremos atentos a lo que vaya ocurriendo en el tema de feminicidio. Estupendo, pues muchísimas gracias y nada, a seguir.
a seguir. Muchísimas gracias, Elena Monzón, y nosotras vamos a un corte de estación y volvemos. Estas son las efemérides de la semana. El 2 de junio de 1928 falleció Adela Zamudio, destacada escritora y pionera del feminismo en Bolivia. Defensora de la libertad de cultos y de los derechos de las mujeres, Zamudio enfrentó con valentía al clero y a los sectores conservadores de su época. El 11 de octubre, día de su nacimiento, fue declarado Día de la Mujer Boliviana. El 4 de junio se conmemora el Día Internacional de los Niños y Niñas Víctimas Inocentes de la Agresión, una jornada destinada a recordar y concienciar sobre los graves impactos que la violencia armada y los conflictos tienen en la infancia en todo el mundo. El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha dedicada a sensibilizar y promover la acción en favor de la protección del entorno natural. Busca generar conciencia sobre los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta y fomentar la participación activa de individuos, comunidades y gobiernos en la conservación y el cuidado del medio ambiente. El 6 de junio de 1959 nació en la Ciudad de México María Aurora Mota, una destacada matemática, ecuménica y defensora de los derechos sexuales lésbico-gay. Durante la década de los 90 fue fundadora de ProSalud Sexual y Reproductiva, colaboradora del movimiento Abrazo de Lucha contra el SIDA y del colectivo Nancy Cárdenas en Nuevo León. Además, estableció Género, Ética y Salud Sexual en 1997 en la Iglesia de Comunidad Metropolitana. El 7 de junio de 1848 nació en Aguascalientes Dolores Jiménez y Muro, una destacada escritora y periodista mexicana, reconocida por su ferviente defensa de la Revolución Mexicana. Durante su carrera, colaboró con diversas revistas de la época y fue directora de la revista Potosina. Fue fundadora del Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc. El 8 de junio de 1903 nació en Bruselas, Bélgica, Marguerite Yourcenar, una de las voces más trascendentes de las letras francesas del siglo XX. Esta polifacética escritora destacó como poeta, novelista, dramaturga y traductora. Su obra más famosa es Memorias de Adriano, junto con Opus Nigrum, novela con la que ganó el premio Fémina. Y ya estamos de regreso aquí, 55 35 08 47 61, las vías de contacto para que nos haga llegar sus comentarios. Y si va a usar las redes sociales para acercarse a nosotras, nos puede encontrar a través de Facebook o X como CIMAC Noticias y puede usar los hashtags CIMAC Radio y Periodismo Feminista para hacernos llegar sus comentarios. Vamos a pasar a otro tema que también es muy importante y lo compartía precisamente aquí con la producción Fuera del Aire, sobre menstruar en la escuela, este manual de acción para docentes y personal directivo. Y agradezco a Jenny Farías, directora de Proyectos de Operaciones y Sustentabilidad en Mexicanos Primero y coordinadora de la investigación Menstruar en la Escuela y Manual para Docentes, porque te escuché, Jenny, en la presentación que hiciste precisamente sobre los resultados de la investigación en el marco de estos foros que está haciendo el gobierno mexicano en la sustentación de la respuesta para CEDAW, comité de expertas de la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres. Lo que habían encontrado cuando hablamos de ausencia escolar de las niñas, una de las razones, y es lo que compartía con la producción, es que menstruan. Y entonces un hecho biológico que va a ocurrir durante el largo periodo de vida de las mujeres, que no se puede evitar, que va a pasar porque va a pasar, se vuelva un obstáculo para que las niñas puedan seguir en la escuela de manera cotidiana, cuando uno pensaría que eso está superado, y no es así, Jenny. Es precisamente la preocupación que nosotros tenemos y que compartíamos ese día, que yo les platicaba acerca de la pobreza menstrual, ¿no? Que va ligada a este proceso biológico por el que pasamos todas las personas, mujeres que tenemos útero y otras personas que también menstruan. La pobreza menstrual es que no tengamos información suficiente
y entonces que haya tabúes, estereotipos, estigmas alrededor del tema, falta de información que nos puede llevar no solo a las burlas y no solo a ser discriminadas, sino también pues que nos pone en riesgo de a lo mejor tener alguna infección, algún padecimiento relacionado a la menstruación. Esa es la primera cosa de la pobreza menstrual, la falta de información. La segunda, el segundo componente de la pobreza menstrual es la falta de acceso a productos adecuados para cada una de nosotras, ¿no? O sea, que haya opciones de usar toallas, de usar tampones, de usar copas, de acuerdo a lo que cada quien escoja por su estilo de vida, por sus creencias religiosas, personales, tradiciones, usos y costumbres, etcétera. Entonces, que tengamos acceso a productos, el que nosotras queramos. Y la tercera componente de la pobreza, pues es la carencia de infraestructura sanitaria adecuada. Entonces, teniendo estos tres componentes de pobreza, o sea, que son características de la pobreza, nosotros nos pusimos a analizarlos desde el punto de vista de la educación. Y entonces nos encontramos que visiblemente esto aleja a las niñas de la escuela, o van a la escuela, pero pues no la están aprovechando como se debería, ¿no? Entonces, si no tienes información, pues las niñas faltan a la escuela porque les da miedo mancharse, ¿no? Porque es un gran tema mancharte y todavía es como muy preocupante para ellas mancharse, ¿no? O si no tienen para usar toallas y tienen que improvisar con papel periódico o trapos, pues tampoco están a gusto, entonces prefieren o no ir o están ahí en el mesabanco pensando en eso en lugar del problema que está en el pizarrón, ¿no? Y pues la falta de baños, ¿no? Igual, o sea, pues mejor me quedo en mi casa si en mi escuela no hay baño, no hay agua, ¿no? Y entonces, hablando de cifras, les comentaba yo ese día, nosotros, o sea, el 6 de cada 10 niñas y adolescentes están en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, esas 6 de cada 10 niñas, seguramente no es una prioridad en su casa comprar toallas sanitarias. Creo que no. Entonces, ¿no? Entonces, ese número de niñas tan grande, pues seguramente está batallando en esos días. Y en cuanto a la infraestructura, pues tenemos en el país 56,000 escuelas que no tienen agua y tenemos 6,000 escuelas que ni siquiera tienen baño. Entonces, pues obviamente es un problema que tenemos que voltear a ver, pues porque sí está afectando en que las niñas aprovechen la escuela, que no se queden atrás. Y tú sabes, empiezan a faltar, se van quedando atrás y después esto puede ser una causa ya de abandono, ¿no? Cuando tenemos además un crecimiento en el país de embarazos adolescentes e infantiles, es, digamos, uno diría en el siglo XXI, ¿no? Con todos los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, etcétera, estos son temas que se creen superados, pero que hoy lo que estás colocando es gravísimo, o sea, que 6 de cada 10 niñas o adolescentes estén en hogares con índices debajo de la pobreza, te está hablando, por supuesto, de retos importantes en materia de igualdad, que aun cuando conozcan sus derechos, no tienen condiciones para ejercerlos. Cosas tan elementales como la higiene menstrual, que se ha convertido en un derecho. Si tu escuela no tiene agua, seguramente en la colonia, en la geografía en la que tú habitas, el agua es un bien que careces permanentemente y no hay que ir a las zonas rurales, hay que ir aquí a las colonias de la Ciudad de México que hoy por hoy están viviendo carentes de agua y que las escuelas que antes tenían agua, hoy no las tienen. Así es, así es. Y que eso se esté enfrentando con riesgo. ¿Qué otras cosas han encontrado y qué eco han encontrado en la autoridad para poder hacer los cambios necesarios para que esto no se vuelva un elemento más de desigualdad para las niñas? Sí, mira,
En los últimos años se han rescatado datos como muy dirigidos a esto, ¿no? Y entonces encontramos que el 43% de las estudiantes prefieren no asistir a la escuela cuando está en su periodo menstrual, ¿no? El 43%. Luego, dentro de ese 43%, se les preguntó cuando faltan, cuál es la razón por la que faltan, ¿no? Y la mitad de esas chicas es por miedo a mancharse. Entonces, no puede ser que el miedo a mancharte la ropa, ¿no?, te esté alejando de aprender solamente porque no tenemos todavía como aceptado, interiorizado, pues que no tendría nada de malo, pues una mancha de sangre en la ropa de alguien, ¿no? Entonces, de ese tamaño es la preocupación, pero también de ese tamaño es pues lo que sí podemos hacer, lo que sí está al alcance de hacer. O sea, empecemos por lo menos por ahí, ¿no? O sea, no, ahorita a lo mejor hablar de baños y aguas, a lo mejor pareciera un problema, ¿no? Que es a muy largo aliento, ¿no? Pero empecemos entonces por la parte de la educación. Que es el prejuicio, de lo que estás hablando es el prejuicio con el cual se sigue viviendo un proceso biológico que pasamos todas las mujeres. Exacto. Y eso es lo que no ha cambiado, que eso me parece realmente, es decir, lo pienso en mí por la edad que tengo y dices, carambas, o sea, sí han pasado años, pero eso, ¿qué sigue deteniendo, Jenny? ¿Qué han encontrado, si es que el estudio detectó ese prejuicio que ha impedido que se mueva? Sí, mira, nosotros, o sea, tenemos datos, ¿no? De las estudiantes, te digo, se les ha preguntado y entonces el 46% de las chicas que se encuestaron dicen que independientemente de que sí te den la clase, ¿no?, de biología en donde tienes que aprender lo del cuerpo y todo eso, el 46% dice que ha escuchado de todas maneras burlas sobre el tema o apodos, sobrenombres, ¿cómo se llaman? Pues sí, estereotipos, tabúes, estigmas, ¿no? Sobre la menstruación o sobre ellas mismas, de parte no solamente de sus compañeros, sino también de parte de maestras y maestros. Entonces, esas son las cosas pues que tenemos que poner muchísima atención, ¿no? Yo les platicaba que nosotros revisamos los materiales de la Nueva Escuela Mexicana respecto al tema. Los materiales son muy valiosos, están muy bien hechos, rescata cosas que no tenían los materiales anteriores, habla incluso como del empoderamiento de las chavas, habla de cómo es algo que en algunas tradiciones es algo como a resaltarse o a celebrarse, ¿no?, en distintas culturas. Trae los calendarios del ciclo menstrual, que por lo menos a mí nunca me tocó que me lo enseñaran, ¿no? O sea, los materiales son muy valiosos, pero no necesariamente las maestras y los maestros están formados para aprovechar esos materiales o para abordarlos de la manera que tendría que ser. Entonces, no importa qué tan bueno esté el material, si ese día el profe se lo salta rápido porque todavía tiene prejuicios propios, ¿no? O ignorancia y no sabe cómo abordarlos, o falta de sensibilidad o lo que tú quieras, y entonces esos materiales pues nada más ese día los pasan rápido, ¿no? O separan al grupo todavía, ¿no? Que si las niñas escuchan la clase, pero los niños no. O sea, como todas esas prácticas viejas. Yo me acuerdo que cuando hablaron en sexto de primaria, en mi sexto de primaria de hace muchos años, sobre menstruación, efectivamente, ¿no? Todo lo que ocurre alrededor, el hecho de que obliguen a los niños a salir porque es un tema que ellos no pueden escuchar, como si fuera vergonzoso escuchar que hay una etapa del crecimiento de las mujeres en el cual vamos a enfrentar este proceso que ellos también van a tener que aprender, porque es un proceso en que cada uno vamos a ir teniendo modificaciones en el cuerpo, cada uno pues por su sexo, ¿no? Es decir, las mujeres, los hombres, y que tendríamos que aprender qué le pasa a ellos y qué nos pasa a nosotras de una manera natural, sin prejuicios, sin rubor, porque ese hecho
que hoy ocurre en el siglo XXI, que es el mismo que me pasó a mí, que ustedes me encuentran, sigue dejando la vergüenza en el lado nuestro. Porque es un hecho vergonzoso hablar de la menstruación, es un hecho vergonzoso mancharte, ¿no? Porque ese accidente puede pasar, por supuesto, porque seguimos siendo niñas muchas veces, nos gusta correr, subirnos a la bicicleta, y eso es un riesgo que vamos a correr, el mancharnos la ropa. Exacto, no, tal lo que dices tú es tal cual es, o sea, nos están dejando la carga nosotras solas desde ahí, desde el momento que haces la separación en el salón, es como ese es un tema de mujeres, pues entiéndanlo ustedes y arréglense entre ustedes porque es de ustedes, ¿no? Y no, pues es un tema de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Esos chicos van a tener que convivir con personas que menstruan en sus trabajos, en sus familias, ¿no? Y tenemos que saber o sea, todos de eso, porque todos después vamos a ser parte de una sociedad en la que se toman decisiones, en las que se adaptan circunstancias, en las que, o sea, en las que vivimos con la menstruación. ¿Menstrues tú o no? ¿No? Entonces, pues sí, eso es lo que pretendemos ahorita poner la atención y pues empezar a cambiar, ¿no? Y por supuesto que es algo que se tiene que cambiar desde arriba, o sea, es un problema sistémico y la obligación principal, pues digamos, es del Estado. Pero nosotros lo que ahora queremos como llamar la atención es como abordarlo también desde las comunidades escolares, que es las que a nosotros nos tocan, y decimos, en lo que las autoridades reaccionan, actúan, ponen presupuesto, cambian las leyes, etcétera, ¿qué podemos empezar a hacer desde otras perspectivas y desde otros campos de acción? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es un llamado a las maestras y a los maestros y estamos haciendo materiales para ellas y ellos para que justamente no pase eso. ¿Cómo se debe de abordar en el salón? ¿Cómo debes de sensibilizar al grupo? ¿Cómo les explicas sobre todas las alternativas que hay sin prejuicios, ¿no? Sin ponerle carga a que algunos dispositivos van, digamos, por ejemplo, adentro del cuerpo y otros no, sin ponerle carga sobre que si algunos te quitan la virginidad o no, o sea, como todas esas cosas, cómo se deben de abordar, ¿no? Entonces, la parte de la información. Y luego, en algunos estados, ahorita ya son 17, han cambiado las leyes de educación. En algunos se habla sobre la entrega, en más o menos la mitad, se habla sobre la entrega de productos gratuitos en las escuelas. Y más o menos ya han ido a poner en marcha esto. Más o menos, porque como que todavía no es como muy exitosa la práctica, salvo en Jalisco. Pero en el resto como que todavía están ahí haciendo ensayos como sí, como no, como todo, pero también luego no se concretan de las mejores maneras una vez que llega a las escuelas. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, si tú sí eres una escuela donde te llegan las toallas sanitarias, pues también como maestra y maestro lo hagamos más eficiente, ¿no? Nos hemos encontrado escuelas en donde las repartan de manera universal, ¿no? Así, chiquitas y grandes, ¿no? De todo. O luego, sí, a todos, como Jenny, todos. Antes de que se nos acabe el tiempo, porque yo creo que el manual no solo va a servir para las maestras y maestros, sino también puede orientar a padres y madres que necesitan hablar del tema y que a veces no saben ni ellas mismas si sí puedes, si no puedes, no sé, déjame y pregunto, etcétera, porque es parte de este tabú que ha rodeado el tema. Dinos dónde pueden encontrar el manual, si está digital, la dirección donde podrían accederse a él. Sí, es en www.mexicanosprimero.org o www.femex.org, que son las dos organizaciones que lo construimos. Porque creo que es importante que el manual no se quede solo con las maestras, los maestros, sino que puedan ser también una herramienta pedagógica para poder hablar con nuestras niñas, las adolescentes, pues de un proceso que se va a vivir tarde o temprano y que empezar a quitarle el tabú y la vergüenza que rodea al tema
para hacerlo natural. Tú usabas un ejemplo, yo me puedo manchar de café y pues eso, ni modo, me va a dar pena, pero voy a tener que decir, pues sí, se me cayó el café, ¿qué les cuento? O cuando te lavas los dientes y te cae la pasta y estás en el último momento ya para salir de tu casa y pues no vas a regresar a cambiarte a veces la blusa, la camisa, el saco, porque pues ya se manchó y más bien saldrás con la manchita y dirás, pues sí, se me cayó la pasta. Exacto, tan simple como eso. Pues ahí está, Jenny, te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotras para hablar del tema y pues aquí están los micrófonos abiertos de CIMAC Radio para seguir abordando este y otros temas que tengan ustedes ahí en Mexicanos Primeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por estar y eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.